Hoy vamos a contar una historia increíble. Es la historia de un instrumento que nació, bueno, del silencio forzado, de la resistencia cultural y de una creatividad desbordante. Hablemos de la historia del steel pan. Y la pregunta central de todo esto, que es realmente fascinante, es ¿cómo es posible que un montón de chatarra industrial se transforme en una orquesta sinfónica? Pues la respuesta es espectacular. Ok, empecemos por el principio. Para entender la magnitud de esta historia, lo primero es saber qué hace que el steel pan sea, bueno, único en el mundo de la música. Y aquí va el dato que lo cambia todo. El steel pan o steel drum, como también se le conoce, es el único, escuchen bien, el único instrumento musical acústico que se inventó en todo el siglo XX. No es una variación de algo viejo, no, es una creación totalmente nueva que nació en la isla de Trinidad y Tobago. Ahora, viajemos un poco en el tiempo. Porque, a ver, el steel pan no se creó en un conservatorio de música, nació en la calle, en un ambiente de prohibición y con un espíritu que simplemente se negaba a ser silenciado. Para entender esto, hay que imaginarse el contexto. Las personas esclavizadas traídas desde África al Caribe llevaban consigo sus riquísimas tradiciones de percusión. Y los tambores eran mucho más que música, ¿saben? Eran su forma de comunicarse, el pilar de su cultura, el corazón de sus fiestas, sobre todo del carnaval. Pero claro, las autoridades coloniales británicas veían estos ritmos como una amenaza. La supresión fue, como vemos aquí, sistemática. Primero, en 1881, después de unos disturbios, ¡pum!, prohíben los tambores de piel. ¿Y qué hizo la gente? Pues se adaptó y creó el tambú bambú, orquestas hechas con palos de bambú. Genial. Pero en los años 30 las autoridades también prohibieron eso. El resultado fue un silencio impuesto, un vacío cultural. Y es justo en ese silencio, en ese vacío, donde la historia da un giro espectacular. Porque cuando se intenta callar una forma de expresión, la creatividad humana explota. Y aquí es donde nace el verdadero sonido del ingenio. Sin tambores y sin bambú, la gente de los barrios más humildes, como La Ventil, empezó a usar lo que tenía a la mano, lo que fuera, tapas de botes de basura, latas de pintura, hasta frenos de auto, cualquier cosa que sirviera para marcar un ritmo. Pero el objeto clave, el que lo cambió absolutamente todo, fue el bidón de petróleo de 55 galones, un simple desecho de la industria. El proceso fue casi mágico, una evolución espontánea. Empezó con la simple necesidad de mantener el ritmo. Los bidones de petróleo se hicieron populares por su resonancia. Y entonces ocurrió el momento eureka. Alguien notó que una abolladura accidental en el metal producía un tono diferente. De ahí a martillar la superficie a propósito para crear y afinar notas, bueno, eso ya fue un salto de pura genialidad. Y esta simple observación lo es todo. La idea de que las imperfecciones, las abolladuras en un pedazo de metal desechado, podían crear tonos distintos. Ese es el corazón de esta invención. Es la belleza encontrada en lo dañado, en lo que se descarta. Pero el viaje del steel pan no fue solo técnico. Fue, sobre todo, un viaje social. De ser considerado algo marginal a convertirse en el orgullo de toda una nación. El contraste en su historia es brutal. Al principio, el steel pan era la música de los marginados, asociada a la violencia y las pandillas de los barrios pobres. Y hoy es el instrumento nacional de Trinidad y Tobago, un símbolo de identidad que representa el alma del país. El año clave que lo cambió todo fue 1951. La Trinidad All Steel Percussion Orchestra, la TASPO, fue invitada a tocar nada menos que en el Festival de Gran Bretaña. Imaginen la escena. Por primera vez, el mundo escuchaba una orquesta compuesta enteramente por estos bidones de acero. Fue una revelación. El sonido del Caribe había llegado para quedarse. Y con eso llegamos al último capítulo, el increíble legado global que este humilde instrumento ha construido. Hoy en día el steel pan está por todas partes, lidera orquestas masivas, las steel bands, y se ha integrado perfectamente al calipso, la soca, el jazz e incluso la música clásica.
Obviamente sigue siendo el rey del Carnaval de Trinidad, y su importancia es tal que las Naciones Unidas declararon el 11 de agosto como el Día Mundial del Steel Pan. Así que, de los desechos de la industria y la opresión cultural, nació una de las formas de alegría acústica más puras y contagiosas del planeta. Una transformación verdaderamente asombrosa. Y esto nos deja con una pregunta final. La historia del steel pan demuestra que la creatividad puede florecer en los lugares más inesperados y nos hace pensar, ¿qué música increíble puede estar ahí, esperando, en aquello que hoy consideramos basura?